Pero en la teoría quizás pueda yo llegar a ustedes con este pequeño grupo, pero en lo que es práctica, ahí hay que estar un poco más metido con el alumno, y ahí sí tengo que pedir ayuda. Y esa ayuda elijo aquí por las condiciones que hay, ¿no? Morales, éticas y todo lo demás. ¿Ya? Bueno, entonces, para empezar, patología quiere decir enfermedad. ¿Qué quiere decir? Sufrimiento. Quiere decir lesiones, dolor. ¿Sí? Dolor también. Porque estamos acá analizando la enfermedad desde el punto de vista orgánico, ¿no? Por si acaso. No estamos analizando la enfermedad desde el punto de vista inorgánico, la enfermedad mental. Nosotros somos médicos que vemos ambas áreas, mental y orgánico. Cuando nosotros emitimos un certificado de médico, que uno está bien, dice físico y mental, dice, ¿no? Últimamente el Colegio Médico sacado un dispositivo diciendo que los médicos solamente pueden decir certificado de salud físico nada más, en lo orgánico. Y lo mental lo están dejando a la especialidad de psiquiatría. Desde hace 2 años ya no podemos emitir certificado mental. Tiene que ser un psiquiatra. Ellos sí están facultados para ello. Esa es la nueva disposición que ha dado el Colegio Médico. Pero antes sí lo hacíamos. Y cuando decíamos físico, examinábamos algunas áreas muy superficiales, áreas del pulmón con la radiografía, áreas de un hemograma simple para ver el medio interno y lo que a veces hacíamos en descarte de la tuberculosis, que es una enfermedad muy común que tenemos nosotros, el PPD, ¿no? Y alguna enfermedad infecciosa, ¿no? Entonces, lo que son las sífilis, ¿no? La sífilis, gonorrea, esas cosas. Una vez visto esas 3 áreas, decíamos que está aparentemente normal, pero eso no quiere decir que es normal, pero eso no tiene tantas cosas correctas, uno no lo ve, ¿no? Pero se basa un poco en esa objetividad. Ese es lo que uno ve. Entonces, el curso, de repente, lo que vamos a ver es desde el punto de vista orgánico, ¿ya? Desde el punto de vista orgánico. La parte mental lo estamos dejando a un lado, ¿ya? Entonces, cuando siempre ha tratado uno está enfermo, ha tratado de explicarse por qué es la enfermedad. Y hasta ahora todavía surgen esas ideas, ¿no? ¿Por qué te enfermas? ¿Por qué uno se enferma seguido? Te han hecho daño, te han hecho el mal del ojo, ¿cierto? O de repente has cometido muchos pecados, eres una pecadora y Diosito te está castigando. Porque siempre buscamos una explicación, ¿no? Causal. Claro, un causal. Siempre tratamos de ver quién nos hizo esto, ¿cierto? Y esas ideas persisten hasta ahora. Porque la humanidad siempre ha tenido enfermedades desde que evolucionó. La civilización, desde que tenemos conocimiento, ¿cuántos son? ¿Cuántos años son de la civilización? 10.000 años, más o menos, de lo que tenemos conocimiento. Y cada uno ha tratado de curarse sus enfermedades como puede, ¿no? Cada cultura, cada pueblo ha desarrollado formas de tratamiento, ¿no? ¿Cierto? La India desarrollada, la China también, la parte europea occidental también, nuestros mismos de acá de Latinoamérica también igual, cada uno ha hecho sus cosas. Las culturas se han ido imponiéndose una tras otra. Ahorita estamos con la medicina occidental que está abarcando casi a nivel mundial, pero no hay que descartar lo que se dice en China. Un aporte mundial de eso es la acupuntura, ¿cierto? Y eso de magnetismo es parte de la medicina hindú. A eso voy, pues, estoy diciendo de que ahorita está dándose más cabida a ese tipo de tratamientos de las medicinas, ya no ser rígidos con la parte occidental. Hay que entender que hay otras situaciones que de repente
dejado de lado, pero que dan resultados. ¿Entendido? Les pongo un ejemplo así, simple nada más. En nuestra serranía, pues mis padres son de la sierra, por si acaso, se cree mucho en el mal del ojo y el susto, ¿no? ¿Cierto? Yo lo acompañaba a mi abuelo, que se iba y era un rezador, ¿no? Andaba por su rosario, rezaba el credo, el Ave María, el Padre Nuestro en latín. Yo no entendía nada porque era pequeño y le daban su ropita y todo, pero los chicos del susto se sanaban. ¿Por qué se sanaban? No sé. Pero era efectivo. O la pasada de huevo también, o la pasada del pulso. Mi abuela hacía pasar de huevo, nunca entendí cómo diablos debería. Ella decía, acá está el ojo, mal del ojo. Yo miraba, era el niño que tenía 8 años, 9 años. Y ¿dónde está el ojo? ¿Dónde está el ojo? Decía yo, no lo sé. Y era el tema del susto. Y con eso no había ningún tratamiento, porque el niño lloraba. Bueno, y lo practiqué con uno de mis hijos. Les cuento esta experiencia. Esta es una experiencia, ¿no? Tenía 1 año un niño y había venido una visita de mi esposa y ¿qué sería? Pues, acá rato lo cargaba el niño, acá rato todo. Bueno, después algo se fue. Y después a las 2 horas el niño lloraba. Y lloraba. Cuando un niño llora, como que tiene hambre, ¿no es cierto? Le damos de comer, nada. O porque está ensuciado, ¿no es cierto? Le cambia de pañal, todo estaba limpio. No encontraron una explicación. De repente gases, su chachito lo botó, ¿no? Nada, no se puede. Le dio le dimos hasta látigos, todo eso y nada, no pasó. Entonces, ¿qué se hizo? Me dice, no sé qué hacer. Ya. Yo voy a hacer lo que hacía mi abuelo, lo han asustado. Hice la imposición de manos. Pero como me concentré y lo hice. Hasta hice un par de meses, el rezador de mi abuelo. Y después le dije a mi esposa, vas a ver que de acá en los ratitos se va a caer. Hacía, seguro. Y se cayó. Dio resultados. Y me dijo, ¿pero cómo? Y me dice, científicamente, ¿cómo? No sé. Científicamente no sé nada. Últimamente se está hablando sobre eso, ¿no? Lo que usted habla del magnetismo, la transmisión de la energía, los chakras que usted dice. Ese es de la China. El término medio, el punto medio, todas esas cosas se están hablando, ¿no? Y es posible que tenga un efecto, ¿no? Para algunas situaciones. Entonces el médico tiene que ser un todista, ¿no? Por eso ahora se habla de medicina alternativa. Pero eso ustedes ya lo van a ir viendo después, ¿no? Por ahora apréndanme qué es cada cosa, pero un poco la explicación de la enfermedad. Entonces acá yo he tratado de explicar un poco y un poco de la historia para que ustedes sepan un poco el evolucionar, ¿ya? Es la misma clase de antes. Bueno, ya saben mi nombre, ¿no? Sí. ¿Qué dice? Libro. Libros. Ahí en sus libros ha puesto un montón de libros, ¿no? Nadie lo lee. Yo me conformo con que me lean un libro. Un libro más que el que mejor se da es de patología estructural y funcional. Navas, Cabas, Robbins, porque Robbins ya se murió. Son 3 autores. Ese de la 9ª edición. ¿Ya? Un libro de patología de la 9ª edición.
me conté. Dos tomos son, ¿no? Uno general. Claro, el primer tomo es patología general, patología especial es el segundo tomo. Es que se analiza por lo que yo te he dicho, que no es. Con que me lean ese libro, me conformo. ¿Ya? Si ustedes me leen ese libro, les aseguro que es uno que aprueba y el otro que es de la clínica, cuando pasen a la clínica van a saber todo. Les aseguro eso. Para temas de repente del seminario o otras cosas más que puede agregarse, dependiendo de la conversación de ahora, ya yo les diré otros sitios donde pueden ustedes ampliar su conocimiento, ¿ya? Pero con que lean un libro está bien. Ahora, ustedes pueden leerse las copias de lo que yo hago. Lo que yo hago es un resumen a veces de varios autores o a ver mi conocimiento, ¿no? Pero yo casi la mayoría he sacado de este libro, ¿no? O sea que es como una especie de resumen. Segundo, de repente algunos ejemplos que yo los hablo de mi experiencia es otra cosa. Es ejemplo de mi experiencia, de lo que yo diga, o qué es lo que pasa en nuestra realidad, porque ese libro es otra realidad, ¿no es cierto? ¿Ya? Es una realidad foránea. Lo que yo a veces les digo, en base a ver esos tipos de realidades, esto se ve en el Perú, esto no se ve en el Perú, ese sí ya es lo mío. Eso de repente sí lo pueden apuntar y hasta que yo les pregunto, ¿no? Porque ustedes tienen que saber lo de nosotros, ¿no? Ese ya es el venir a la casa. Ya depende de uno. ¿Ya? Nada más es eso. Bueno, ustedes ven ahí la ira de Dios. Uno siempre ha tratado de explicarse la enfermedad, ¿no? Ya, ahora de esto, ojo maligno, los espíritus, ¿no? Todas esas cosas siempre uno ha estado pensando. También se han visto los sanadores, ¿no es cierto? En la parte religiosa también hay misas de sanación, denominadas así. También hay, hasta ahora persisten, ¿no? En el norte, sur, en algunos lugares de nuestro país, en Chiclayo, en Salas, ¿no? En Salas es donde hay más. Hay estos brujos, charlatanes, todo, pues. Y para todo uno lo usa, ¿no? Esta sería una diapositiva antes de que vayan al Mundial de Fútbol, por si acaso, si ustedes van a ver algunas cosas del Mundial. Ven, ahí están los chamanes dándole a... ¿Quién es el Guerrero, no? Uno de los jugadores ahí. Bueno, casi nosotros siempre nos abocamos un poco a algunas cuestiones de medicina occidental. La medicina occidental está dada mayormente por el conocimiento de los griegos, ¿no? Entonces ustedes siempre se habla de Hipócrates, ¿no? ¿No dicen el juramento hipocrático del médico? Este era un filósofo que vivió en esa época antes de Cristo, miren, hasta el año 370 antes de Cristo, considerado el padre de la medicina, ¿no? Después está Cornelio Celso, también es otro que era romano. Y después, miren, después de Cristo está este otro personaje. Claro. Y a los médicos, ¿qué le dicen? Galenos también, ¿no es cierto? También le dicen galenos, ¿no? Entonces, un poco para que ustedes sepan, en historia, estos personajes, y por qué a veces nos dicen, ¿por qué dicen el juramento hipocrático? El juramento hipocrático, yo lo he leído, pero dice ante Zeus, pero yo no creo ya en Zeus. Ahora hay un juramento médico, pero de la Organización Mundial de la Salud, que es diferente, ¿no? Al juramento hipocrático. Pero siempre uno habla del juramento hipocrático. Y siempre uno lo toma a Hipócrates como referente. Pero también lo toma en cuenta Galeno, que también vivió en esa época. Este es un romano que vivió en esa época. Miren, ya después de Cristo, 130 a 200 después de Cristo. Bueno, acá está el resumen de lo que yo le había puesto en fotos. Esta es una
diapositiva que era inicial, después le agregué las fotos. Y de otro libro saqué estos dos personajes que son hindúes. Me llegó un libro de la India, que era de patología, pero lo vi muy simple. Sus apreciaciones eran muy simples, entonces preferí mejor ese libro que les estoy diciendo, ¿no? Donde hablan un poco más científico, ¿no? más claro. Entonces, es que muchos nos hemos basado nosotros en cuestiones muy superficiales de enfermedad, no han ido hacia la bioquímica. Este libro, este autor un poco que trata de hacer ver, aunque no todos sabemos, por si acaso todavía sigue en evolución el conocimiento, pero trata de explicar la mayor parte de cosas, ¿ya? Por eso elegí este libro. Bueno, en ese libro que me llegó estaban esos dos personajes de la India, ¿no? Después ustedes han escuchado de Salio, miren, se da un salto desde el año 300 hasta el año 1500. ¿Por qué ese salto? Porque esa etapa fue la Edad Media, pues. Esta es la etapa del Renacimiento. En la Edad Media, ¿qué cosa? Se prohibió todo conocimiento, pues. ¿Entendido? En la etapa de Hipócrates había ¿cómo se llama Aristóteles, ¿no? Él pensó que cómo se creó la vida. Este personaje dijo que la vida, ¿dónde empieza la vida? Entonces comenzó a estudiar embriones, en la ovejita, creo que era. Y si ustedes ven, los embriones, lo primerito casi que se forma es el corazón. Entonces, su teoría fue que el primer órgano que está es el corazón y que el corazón es el que rige todo, el resto del organismo. Y ese conocimiento se quedó desde esa etapa hasta la invención más o menos del microscopio, casi por 1500. Entonces, los que estudiaban medicina en esa época, en la edad media, si se quiere decir, era bajo el conocimiento de cómo se empezaba y quién regía todo el cuerpo, que era el corazón. Y como nadie más tenía que saber más de estas cosas, todo lo que era el conocimiento era regentado por lo que era la Biblia. La Biblia era la explicación de todo. Y el que intentaba hacer algo más era considerado, ¿cómo se llama ese de la iglesia? El de la iglesia que... La Santa Inquisición, ¿no? Los botaban. Entonces, ¿qué se desarrolló en la Edad Media? Las letras, bueno, todo lo que es letras, literatura, la música, la poesía. Entonces, basado en el conocimiento de la época, se desarrolló la poesía. Entonces, cuando alguien da unos poemas, ¿qué dices tú? Te amo con todo mi corazón, te dice. ¿Cierto o no? Porque era el conocimiento de la época que era casi decir el todo, ¿no? ¿Cierto o no? Casi todas las letras, casi todas las canciones del amor, todo eso es al corazón, ¿no? Siempre hablan al corazón. Porque imagínense si se hubiera sabido antes, y si hubiera sabido que el cerebro era el que dominaba todo, ¿cómo te hubieras hecho una poesía? Te amo con todo mi cerebro. No cae, ¿no? Cae feo, ¿no es cierto? Es un poquito la historia que les quiero mencionar al respecto, ¿no? Ese conocimiento estuvo casi 1000 años. Entonces ya en el Renacimiento, que comienza a tumbarse toda esa parte y cae la Santa Inquisición y comenzaron ya a investigar más, la invención del microscopio y todo lo demás, comenzaron a agregar más cosas, ya comenzó a cambiar el conocimiento, ¿ya? Pero fíjense cuántos años el conocimiento hacía, ¿ah? Y hasta ahora todavía perdura, todavía algunas cosas, ¿no es cierto? Pero eso es lo que les quiero yo mencionar. Por eso es que acá hay un salto, ¿no? Hasta 1500 ya comienzan a ver ya los investigadores, los que ustedes ya van a ir encontrando en los libros, los nombres, ustedes encuentran en los libros de histología y todo, ¿no? Por ejemplo, Vesalio,
Después está Falopio, de la trompa de Falopio, Morgani, Sir Percival Porter, mira, en 1700, ese es el mal de Port. El mal de Port es una enfermedad que ataca a la columna vertebral, pero está dado por una cifosis, o sea, se andaban quebrados, doblados, mejor dicho, pero era por la tuberculosis. Ya después se supo que era tuberculosis. William Hunter, Lanet es uno de que hay una lesión en el hígado. Rokitansky es otra lesión que ustedes lo han estudiado en la vesícula biliar. Senos de Acho Rokitansky, ¿no se recuerdan? Los senos de Acho Rokitansky. Después Pasteur habló sobre la pasteurización, o sea, la pasteurización que viene a ser la eliminación de gérmenes pirógenos, porque antes se creía en la generación espontánea, ¿no? Entonces él desbarató toda esa idea. Entonces de ahí ya quedó ya lo que es la eliminación de agentes microbianos. Entonces, ¿qué hacía? Lo elevaba a altas temperaturas y después lo bajaba al hielo, ¿no? Entonces con eso eliminaba la gran mayoría. Y con eso eliminó, por ejemplo, el factor microbiano que había en la leche, ¿no? Entonces, la leche se ponía tuberculosa, había mucha infección de tuberculosis por la leche. Con esto ya la pasteurización ya se generalizó para todos los alimentos. Ahora se produce en eso. Hansen estudió al primo hermano de la tuberculosis, que era la lepra, ¿no? La lepra se conocía desde tiempos inmemoriales. Cada vez que vemos la Semana Santa, estamos mirando el tema de la lepra, pero nadie lo describió, sino miren hasta ese año, miren, casi hasta 1900 duró este personaje Hansen, que lo describió, por eso se llama también enfermedad hanseniana. Enfermedad hanseniana se dice a la lepra, que fue visto desde tiempos bíblicos, ¿no? Paul Ehrlich, Christian Gran hizo la coloración, Gran positivo, Gran negativo. Romanowski también otra coloración. Koch también es el que investigó y dijo sobre la tuberculosis, ¿no? El bacilo, ¿no es cierto? Bacilo de Koch. Jens es una coloración. Leishman también otra coloración. Ferguson también otra coloración. Y fíjense este personaje, en 1821 y 1905 vivió este personaje. Fíjense en la etapa de la independencia de nuestro país. Rudolf Virchow. Él comenzó a recopilar todo lo aprendido y estableció un libro. Ese libro que ustedes ven de patología, se podrá decir que él hizo los primeros pininos sobre lo que es patología, cómo debía de enseñarse para la enseñanza en la universidad, todo. Porque ya en ese entonces ya se enseñaba en las universidades las carreras médicas y la carrera de leyes. Cuando se crea la universidad, más o menos en 1200, ¿no es cierto? Más o menos por ahí, ¿no? Se crean con dos profesiones, la profesión de las áreas médicas y la profesión de las áreas de las leyes. Entonces el médico tenía que saber todo, igual que el de las leyes, el abogado, si se quiere decir, tenía que saber todo. Por supuesto también en lo que es juez, porque es el que determina si un ser humano vive o muere, ¿no? El juez determina o si estás libre o si estás preso, ¿no? Para determinar eso se necesita un gran conocimiento que tiene que tener, ¿no? Y el médico es el que te hace sobrevivir más tiempo o saca días de la muerte, lo rescata a uno y hace que uno no muera. Por el médico fuera que seas inmortal, pues, ¿no? Esa debería ser la idea. Pero a esas dos profesiones le daban mucho conocimiento. Entonces, el populorum de la época, al que salía de eso, le decía que lo sabe todo. ¿Entendido? Y el término el que lo sabe todo significa la palabra doctor. Por eso es que a nivel popular, a los que salían de abogacía y a los que salían de medicina le decían doctores. Y así ha quedado, ¿no? Por N años siempre se les ha dicho doctores. El doctor tal, ya se sabía que es o abogado o médico. Así ha quedado en la cultura popular. Últimamente ya han comenzado a sacar documentos, papeles, han comenzado a decir que tú eres el doctor por los estudios que tú haces, en fin, ya esos son otros temas ya de último de las universidades para sacar más dinero, ¿no?
Pero el doctor, la palabra doctor significa que lo sabe todo. ¿Entendido en eso? Ustedes van a ser médicos, pero a la vez doctores. Tienen que saberlo todo. Así es que, si tienen que saberlo todo, tienen que estudiar todo. ¿Ya? Ese es un poco el término de la palabra, ¿ya? Últimamente acá ya, recién hará 20, 30 años, no, dicen no, que hay que tener el título y todo lo demás. Bueno, yo lo estudié, la universidad sacó espacios para hacer los grados, maestría, doctorado, yo lo hice, todo eso, y también tengo cómo respaldarme de ello. Entonces, cuando en el hospital a veces me dicen algunos de otras profesiones, dicen, no, pero usted no es doctor. A mí me puede decir eso, a otro puede decirle médico, ¿no? Que a veces dicen, ¿no? A mí me dice lo que corresponde. Entonces me preparé para que no me estén mellando mucho, ¿no? Y ustedes también pueden hacerlo, todo se puede hacer. ¿Entendido en eso? La cuestión es constancia, disciplina, perseverancia. Eso nomás tienen que tener. Y después todo se puede hacer, jóvenes, todo se puede hacer. Bueno, entonces, Rudolf Virchow es considerado el padre de la patología celular, ¿ya? Después Karl Landstedt también es otro personaje de la transfusión de sangre que se hizo en esa época. Estos otros personajes que estuvieron ya viendo no solo el microscopio óptico, sino el microscopio electrónico. Y este personaje fue Papa Nicolau, que falleció en el año 62, recién hace poco. Él hizo un aporte a nivel mundial. Él vio que había cáncer de cuello uterino y dijo, ¿cómo detectarlo en su mínima expresión? Porque las células del cáncer se desprenden, entonces él ideó una especie de espéculo, cómo sacarlo, las células, y después una coloración, que hasta ahora se utiliza, y ustedes lo conocen como el examen de Papa Nicolau, ¿no es cierto? Ya. Este fue el Koch, para que lo vayan conociendo, un microscopio unilocular que había en esa época, y microscopio que es de luz, de fuente de luz. No había la fuente que ahora hay así con electricidad, ¿no? Sino con la luz natural, ¿no? Era mediante... Y yo he visto todavía, cuando yo estaba de estudiante, así como ustedes, en histología, yo tenía que hacer refracción con la luz, ¿no? Todavía, o sea, realmente todo esto que ha avanzado es hace poco, ¿eh? No es mucho. Miren, este es Rudolf Virchow. Tiene acá su pelito, su barbita, está la moda, como ahora se usa barba, como todos. Este es Papa Nicolau, miren. Y el apellido Papa Nicolau es griego. Es un griego que se fue a Estados Unidos, como muchos que se van a Estados Unidos y les dan más oportunidades. Y ahí se desarrolló él, ¿no? Pero él es un griego, por eso su apellido es así, Papa Nicolau. Desarrolló esta coloración. También hay, a partir de la década de 50, el que vio el ADN, Watson y Crick, el que vio el cromosoma 46, Tito y Levan, este personaje del año 60, el cromosoma Phi. Después de eso, esta personaje, Barbara McClinton, en el año 83, estudió el ADN. Pero acuérdense que nosotros siempre veíamos al personaje sabio uno solo. En la actualidad ya no es así, ¿no? Que uno solo es el que más sabe, ¿no? Ahora juntan a varios que más saben y forman un equipo. Esos equipos funcionan ahora. Entonces hay ¿cómo les digo? Los norteamericanos, que ahora es la potencia mundial, tienen programas de estudio, de becas, ¿no? Hacen unos tipos de exámenes para diversas profesiones, ¿no? Médicas, ingenieros, de lo que sea, y dan esos exámenes para que ellos le dan beca para estudios de ella. Entonces se jalan de cada país las lumbreras, ¿no? Y después les dan trabajo a los que son mejores. A los que no son buenos, pues ya los regresan a su tierra, ¿no? De todas maneras, acá los reciben con bombo y platillo siempre, ¿no? Cualquiera que salga de acá, ¿no? Y haya estudiado en otro lado.
pero los que son buenos se quedan en su sitio y por eso es que ese país ha ido creciendo más. Igual también otros países que han ido desarrollando más sus tecnologías se jalan lo mejor. Así es, a nivel mundial es ahora. Y forman equipos. Y esos equipos han hecho pues, que avancemos tanto. Pues ahora hemos avanzado en las comunicaciones terriblemente. ¿Cierto? Las computadoras que antes eran grandes, ahora está reducido en ese celular, ¿no? Antes era todo el cuarto, ¿no? Las comunicaciones separadas ya no, y ahora todo está unificado en uno solo, ¿no? Y todo lo haces en uno solo, entonces eso ha avanzado bastante, ¿no? Por eso es que les digo que el conocimiento ha avanzado también bastante, y ustedes se tienen que poner al nivel de ahora. Claro, yo lo único que trato de enseñarles cuestiones muy básicas, elementales, pero también ponernos al nivel de ahora. En la práctica sí estamos haciendo un conocimiento de práctica de hace 40 años atrás. La verdad es eso. Ya nos enseña con lámina. Ahora estamos en el tipo molecular, pues. Estamos en el tipo del ADN. ¿Ya? Eso de la práctica con láminas, al diablo, todo se fue al diablo. Yo estaba la semana pasada en un congreso de patólogos a nivel latinoamericano. Todo lo que yo sé de patología, de hacer diagnósticos de tumores, de cáncer, de todo, se fue al diablo. Todo lo que me dijeron, tumor benigno, tumor maligno, se fue al diablo con la biología molecular. Porque hay un parámetro de una biología molecular a un tumor benigno que da positivo y en donde ese tumor benigno se va a comportar como maligno y hay muchos tumores malignos que bajo ciertos parámetros de biología molecular no tienen el comportamiento tan agresivo y son medio benignos en agresividad, pero morfológicamente cuando uno lo mira al microscopio yo digo, ese es un cáncer, pero este es un cáncer menos agresivo. Hay variantes de cáncer, hay cáncer súper agresivo y el cáncer no agresivo. Entonces ahí entra la biología molecular. Por eso es que muchos de esos casos de cánceres operados van bien porque no es el agresivo, porque el que es agresivo, así lo operes o haga lo que sea, va mal de todas maneras. Entonces es otra forma de ver las cosas. Pero lamentablemente para eso no tenemos la tecnología. Nuestro país está muy caído, raspa un poquito el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, el INEN, que tiene algunas cosas que está haciendo raspa, nomás así, raspa, pero no todo comparado con las experiencias de otros que han venido, nos han dicho, nos han dado con palo. Estamos atrasados. Esa es la nueva enseñanza de patología. ¿Entendido? Así que lo que yo les digo ahora, y soy honesto en decirles, es atrasado. Pero aún así atrasado tienen que aprenderlo. Para que esto les sirva, para que ustedes vayan más adelante. ¿Ya? ¿Entendieron ello? Ya. Entonces, como ven, ustedes ya al formarse grupos ya han formado los conocimientos del genoma. Este conocimiento del genoma humano de 2003 se fue al diablo porque sacaron el genoma de la cucaracha y era igualito al del humano, ¿ya? Y nosotros somos diferentes a la cucaracha, ¿no es cierto? ¿O hay alguno que es parecido? No. Entonces ha tenido que rectificarse, ¿ya? Se ha rectificado eso. Y es lo que les decía, ¿no? La biología molecular, todo al diagnóstico, ¿no? Y bueno, esta es la foto de Watson y Crick cuando hizo acá su modelo del ADN. ¿Se acuerdan del ADN, no? Adenina, citosina, guanina, timina, ¿no? ¿Se acuerdan? Que sigue la secuencia. Bueno, ese es todo a nivel internacional. ¿Y nosotros qué? Nosotros también tenemos nuestros personajes, ¿o no? Claro, pues acaso nosotros somos imitadores nomás, también alguien acá ha hecho. Entonces acá tenemos a Daniel Cides Carrión, su aporte, ¿cuál fue su aporte? La enfermedad de Loroya, ¿no es cierto?
también conocido como de Cabrión, pero en esa época se conocía como dos enfermedades, la enfermedad verrucosa y la enfermedad como fiebre, pues fiebre de Loroya, pues le decían, porque había fiebre, pero había dos fases, una por fiebre y otra por verrugas, entonces ambos se morían. Él demostró que los dos eran uno solo, él demostró eso, ¿ya? Bueno, pero esa demostración le costó su vida, ¿no? En nuestro país, alguien que comenzó a hacer mucho de patología, porque en nuestro país los médicos de acá se iban a Europa pues, a entrenarse y tenían las escuelas francesas y la escuela alemana. Entonces, pero a partir del año 60, que ya Estados Unidos es una potencia mundial, ya a partir del año 60 ya casi todo el mundo se va a Estados Unidos, ¿no? Entonces generó muchas escuelas. La escuela de medicina europea, la francesa o la alemana, mucho habla de las enfermedades haciendo alusión a los personajes que lo describieron. Por eso que ustedes van a encontrar muchas enfermedades con nombre propio, nombre de sus creadores, ¿ya? Y la escuela americana, los norteamericanos a partir del año 60 ya no hacen caso ya del nombre, ¿no? Ellos más les gusta hablar del lado anatómico, ¿no? Para ellos es más fácil así hablar, ¿no? Más o menos. Algo así es. Entonces, estos personajes de aquí, don Pedro Valls, es un médico patólogo que nos enseñó patología a mis profesores. Él les enseñó patología a mis profesores, yo no lo conocí, pero él hizo mucho aporte en la parte médica. Y si ustedes van al colegio médico, ¿alguno ha ido al colegio médico? De curioso que sea. Cuando se vayan al anfiteatro del colegio médico, hay una placa ahí. Ese anfiteatro tiene un nombre. Ese nombre es Pedro Valls, del anfiteatro. Para que le pongan el nombre del anfiteatro, ustedes debe haber sido bien conocido, ¿no es cierto? Sí. Lleva el nombre de ahí, pues, ¿no? Pedro Valls. Entonces le estoy presentando al personaje que hizo un poco de la patología acá en nuestro país, ¿ya? Este personaje, por supuesto, ya fue enseñando a estos. Jorge Campos B. de Castro, que fue de neoplasias, el inicio de neoplasias, patólogo de neoplasias, ¿ya? También fue rector por la San Marcos, también fue director de uno de los hospitales del seguro, no recuerdo, uno de esos hospitales también fue director. Pero era un personaje que tenía mucho arraigo en el ámbito académico, ¿no? A él yo le llegué a conocer, el viejito, por si acaso, Campos B. de Castro, ya murió ya. Este personaje, ¿ustedes han escuchado? No, Javier Arias Estela. ¿Han escuchado ese personaje? ¿No? Él vive, en la reunión de patólogos que hemos ido, todavía está, tiene como 93, 94 años, vive todavía. Él se fue a Estados Unidos e hizo su tesis de doctorado, describió una lesión que se veía en el endometrio, que parecía cáncer, pero que no era cáncer, era porque había un embarazo en la trompa uterina y el endometrio cambiaba de tal manera que parecía cáncer, y mucha gente en esa época decía cáncer y lo operaban y le sacaban el útero y lo desgraciaban, y él dijo que no era eso. Ese aporte se llamó el fenómeno de Arias Estela. Ese fenómeno de Arias Estela se puso en los libros de esa época, en el año 60, duró casi hasta el año 90 casi, en todos los libros. Yo he estudiado en los libros de patología el famoso fenómeno de Arias Estela. Por supuesto que ahora ya ha sido desestimado, ya no está en los libros. Creo que su libro ese de Robbins, lean la parte de endometrio y creo que ya no lo mencionan ya, porque a partir del año 2000 ya casi no se menciona nada de eso. Pero este personaje
adquirió un nombre mundial. Pero imagínate un personaje peruano que se ha puesto su nombre en todos los libros del mundo. ¿Ah? Vino con esa fama en el año 60, 61 por acá al país, al Perú. Y los políticos, ustedes saben bien que les gusta pues llevar su gente para el Congreso y todo lo demás. Y siempre alguien que le jale votos, ¿no es cierto? ¿Qué hacen los políticos últimamente? ¿No han jalado votos de quiénes? De los futbolistas, ¿no? Futbolistas, voleibolistas, ¿no es cierto? Alguien que haya destacado, ¿no lo han visto ustedes de congresista? O también los periodistas, ¿no? También han entrado, como son conocidas, caras conocidas, jalan votos eso. Entonces, igual también supongo que debe haber sido con él. Y estuvo en el primer gobierno de Belaúnde, les hablo del año 63. Entonces, este personaje llegó a ser ministro de Salud. Y bueno, conocido políticamente, ¿no? También fue fundador de la Cayetana Heredia en el año 60. Entonces él es un ícono de la educación. Este personaje cuando fallezca va a ser todo un acontecimiento nacional, ¿eh? Eso se los aseguro. Acuérdense y miren esa palabra, Arias Estel. Su apellido él lo hizo compuesto, ¿no? Ya sus descendientes ya llevan el apellido compuesto. Su hijo tendrá será 2 años menor que yo, que no me lleva pues, ni al tobillo en conocimiento, pero en plata sí tiene más. Y su nieto, a él sí le he enseñado, ¿no? Pero ahora está con unos aires medios, con esos, ¿cómo se visten ahora los chicos? Barbita, saquito corto, pantalón, quitillo, mocasines, colita tienes, desastre. Me imagino. Bueno, él fundó todo un tema de laboratorio. Él tiene el Instituto Arias Estela, se llama, que ya se ha fusionado con otras áreas. Eso está por la Clínica San Felipe, por la avenida San Felipe, por ahí está el Instituto Arias Estela. Si gustan pueden entrar y verlo. Ha crecido bastante, hace diagnósticos de patología, de inmuno, de todo hace, ¿no? Y él no ha sido mi profesor directo, pero me iba yo al Hospital Loaiza y ahí conversaba a veces con él, a veces me daba algunas nociones, todo, ¿no? Pero él todavía vive, ¿ya? Arias Estela. Este es otro personaje también que hay, Uriel García, también es patólogo, se ha dedicado mucho a la patología arqueológica, a la patología de la historia, como muchos lo hacían, ¿no? Uriel también ha sido ministro de Salud y también es partidario del partido político de la Acción Popular. Este es otro personaje, Urteaga Bayón, de la tendencia del Hospital 2 de Mayo. Él le enseñó a mi profesor, que es el doctor Larrea, y Larrea fue el que me enseñó a mí, ¿no? Larrea todavía vive, pero ya tiene como 90 años. Pero eran de esas épocas en que ellos no tenían la especialidad, porque no existía tampoco, no había el programa de especialización. Tampoco había los grados de maestría, tampoco había los grados de doctorado en esa época, pero automáticamente uno le decía doctores a ellos, no les podía decir nada, ¿no? Entonces, el que le sigue a él es el doctor Larrea, como les digo, que fue mi profesor del 2 de mayo y yo ya hice patología. Y ahí nos metimos después a la Universidad San Martín, que les dije, ¿no? Que había enseñado de la primera promoción, ¿no? Y uno le decía doctor a ellos, nada más. Pero ya por ahí empezó un poco a formarse las maestrías y todo. Entonces yo hice calladito la maestría. No le dije nunca nada a él. Hasta que un amigo, muy amigo mío, le dije que yo estudiaba maestría y él le contó al doctor, ¿no? Oh, fue la muerte, porque me paraba fastidiando. Así que, doctorcito, ¿no? Perdón, maestrito, ¿no? Me decía al inicio. Y ya se hablaba ya de los asuntos que eran que con el tiempo el que tiene el grado va a ser el jefe y todo lo demás. Pero les hablo de ustedes del año 2000. Miren, ahorita nomás, del año 2000. Por esa época el doctor pretendió ser decano, de ahí se enfrentó, al final perdió, no ganó, y después lo sacan.
y yo ya tenía el grado y éramos varios profesores del curso de patología. Entonces el decano nos reunió y dijo, a ver, ustedes son los profesores de patología, allá. ¿Quién ha hecho grado? Porque todos éramos especialistas, ¿no? ¿Quién ha hecho grado? Entonces yo calladito, yo he hecho. Usted es el jefe de curso. Así fue. Y desde el año 2000 ya fui jefe de curso, ¿no? Hasta el año pasado que ya me sacaron. O sea, los de igualito te sacan, con grado o sin grado te sacan igual si quieren. Bueno, el asunto está que yo me puse a estudiar porque quería hacerlo, ¿no? Porque yo dije, me gusta esta parte de la docencia, en algún momento van a estar pidiendo grados, mejor lo hago desde ahora, y basado en un doctor que me dio un consejo de edad, un doctor de edad, me dijo, ¿te gusta esto? Sí, entonces prepárate y estudia, hace esto, me orientó, ¿no? Yo empecé a estudiar, me dijo, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. ¿Qué me dijo? Mejor tener tu título, en algún momento lo sabrás, como así sucedió, pero en algún momento me sirvió. ¿Te imaginas tú que si no lo hubiera tenido, perdió la oportunidad? ¿Ah? Por eso que les digo, es bueno hacer todo esto. Y ustedes también, ¿no? Hacerlo. Ustedes están ahorita en la primera etapa. Aprendan bien nada más, cada etapa. Nada más aprendan. Este es un personaje que estuvo muy ligado a la política. Casi todos son ligados a la política. En esa época había política de facto. Me acuerdo, era el gobierno militar de Velasco Alvarado. No sé si ustedes, alguien le ha mencionado que había Velasco Alvarado, ¿no? Es un personaje que llegó hasta mí a ser ministro de salud en esa época, con las ideas de ese entonces, ¿no? Y la política de ese entonces. Muchos médicos de ellos han sido muy jalados a la política. Este es un doctor que todavía vive y ha sido el jefe de neoplasias en patología, el doctor Mizar. Es un personaje que sabe mucho sobre ganglio, sobre el linfoma, sobre leucemias. Y es una persona muy correcta, muy agradable para hablar con él. Todavía trabaja a nivel particular, ¿no? Tiene su laboratorio donde hace su consulta. Y este doctor es un japonesito que tuvo su auge en la etapa de Fujimori, pero él ya se había ganado una fama, ¿no? ¿Cuál fue su fama? Es profesor de San Marcos y él se dedicó a la microscopía electrónica. O sea, él sabe mucho de la parte de la microscopía electrónica, ¿ya? El profesor Takano Moro. Ahora lo he visto, todavía vive. Entonces, como ven ustedes, cuando vemos todo de enfermedad, significa ver toda esta parte, ¿no? Enfermedad, sufrimiento, patos, estudio, tratado. Entonces, ¿qué significa esto? Rama de la ciencia médica que estudia los cambios estructurales y funcionales de las células, tejidos, órganos que se producen en toda enfermedad, ¿no? ¿Y nos sirve para qué? Para cambiar lo que es la ciencia básica con la práctica clínica, los correlatos clínico-patológicos. Por eso es que esto se divide en dos. El libro original es un solo tomo, ¿eh? El libro de la fotocopia es 2 tomos, patología general, que estudia las reacciones básicas, y la patología especial, que estudia los órganos y sistemas especializados. Eso es lo que se produce. Entonces, cuando nosotros vemos qué es patología general, por ejemplo, patología general, cuando el ejemplo que pongo, inflamación, ¿ves? El mecanismo de defensa de nuestro organismo, donde se producen los casos patógenos que vencen la defensa, se producen enfermedades, esa es la inflamación, ¿ya? En patología general. Ahora, ¿cómo nos basamos en los estudios de esta enfermedad? Estos son los parámetros. Fíjense, la etiología, ¿quién lo produce? No siempre sabemos quién lo produce, pero en la mayoría de veces sí. La patogenia es todo lo que produce el agente causal. Cuadro clínico son los signos y síntomas que presenta el paciente. Después uno lo agrupa en síndromes, después uno da un diagnóstico presuntivo, lo afina más pidiendo los exámenes auxiliares, después da un diagnóstico definitivo
Y después de esto da el tratamiento. Y después da el pronóstico. Yo he omitido lo que es tratamiento ahí. Después del diagnóstico definitivo sigue el tratamiento. Y después el pronóstico. Todo esto siempre se da para cuando ustedes hagan clínica. Y esos son los pasos que uno debe de hacer para hacer una historia clínica. Si ustedes siguen bien esos pasos, después del diagnóstico definitivo, el tratamiento, que es el plan de trabajo y tratamiento que se hace, les va a ir bien con sus pacientes. Yo he omitido eso porque lo he adaptado a la parte de patología. En la parte de patología nosotros llegamos hasta diagnóstico y pronóstico. No hacemos tratamiento. Yo estoy desfasado en lo que es tratamiento. Pero sí sé más o menos qué dar, ¿no? Porque si estoy viendo cómo es la lesión o qué cosa está ocurriendo, automáticamente sé cómo contrarrestar esas áreas. Es solamente ir y buscar en el libro de farmacología qué es y el nombre comercial nomás que se vende, ¿no? Nada más es eso. Después automáticamente yo sé qué está ocurriendo ahí, ¿no? Entonces hasta ahí es un poco lo que les quería más o menos mencionar. Acá está un poco un ejemplo de enfermedad. El ejemplo de enfermedad siempre les pongo la tuberculosis, que es lo que más tenemos. Cuando estaba de alumno con ustedes, un doctor me dijo, aprendan tuberculosis, aprendan bien, porque toda su vida van a ver. Y yo lo miré al doctor y dije, después te atiendo. Y le dije al doctor ese que era más o menos de mi edad, dije, ¿qué sabe? Estaba diciendo un montón de cosas. Que en mi caso dice, y quiere que le diga algo, he llegado a la edad del mismo doctor que me dijo eso, y toda mi vida he visto tuberculosis. Así que les puedo transmitir lo mismo a ustedes. He visto evolucionar las gráficas de tuberculosis en nuestro país, en lo que es movilidad y mortalidad. Movilidad es enfermedad, ¿no es cierto? Mortalidad es normal. Movilidad y mortalidad, las gráficas de tuberculosis, y no ha bajado nada en ninguno de los gobiernos que hay. El gobierno de Ollanta es un poco que le dijo, voy a declarar la guerra a la tuberculosis. Fue el único gobierno que he escuchado que dice eso. Después de eso, bajó un poquito, un número nomás, pero ahora vuelve a subir. Sí, se mantiene igual. Tan es así que hasta hace muchos años nosotros éramos primer puesto, tuberculosis a nivel mundial. Hemos bajado un poco, estamos segundo, tercero, por ahí, pero por ahí vamos. En tuberculosis a nivel mundial, ¿eh? Pero sí estamos en primer lugar, multidroga resistente. Tanto es así que hay una bacteria que ha mutado, a pesar de todo el tratamiento, ha mutado. Tanto es que tú le das el tratamiento y no le hace nada. Entonces en ese paciente la enfermedad sigue su curso y te destruye todo el pulmón y al final mueres de insuficiencia respiratoria. Eso es lo que tenemos nosotros. Antes decían que la tuberculosis era de la costa, en edad colonial, decían que en la costa y que en la altura muere el microbio y por eso lo mandaban a Jauja. ¿Escucharon eso? Porque a Jauja decían, ¿no? Porque ahí moría por la altura. Bueno, yo he hecho mis según, he hecho el 1, 4.000 metros de altura y todo, por el año 81, y hay tuberculosis. O sea que se ha adaptado. En conclusión, hay tuberculosis todo el tiempo. Así que cuando hablan de platos emblemáticos de comida, también hay que hablar de enfermedades emblemáticas del Perú. Y la enfermedad emblemática del Perú es la tuberculosis. Y la tuberculosis se presenta en varias formas, no solo del pulmón, sino también problemas de esterilidad, porque ataca a toda proteína, te ataca el equilibrio.
cualquier órgano, todos, de enfermedades dadas por la tuberculosis. En ganglio, salen los ganglios, el calcio sale y sale acá, como pus, todo eso les sale a ustedes. Muy bien, últimamente están dando de la mama, ¿no? Dando la mamaria, ¿no es cierto? El cáncer de mama, el cáncer de mama por acá, cáncer de mama por allá, y asustan a todo el mundo porque hacen su propaganda, o salud, tu lucha y mi lucha, todo lo demás que dicen. Bueno, todo eso genera una conciencia, pues, ¿no? Que a la mayoría se hace su examen de mama y todo. Entonces, cualquier nódulo, tumorcito que tenga en mama se va y se va. Antes hacían biopsias, pero ahora último se hace con una aguja. Una aguja un poco más delgada que esa, se llama el Bluetooth, le decimos nosotros, ¿no? El pin pulsa ahí y sacan un pedazo de tejido, ¿no? Como tripita, ¿no? Y uno le examina de los tumores de mama. De las 10 biopsias que me llegan en el hospital, y eso es verídico, porque sí les puedo decir eso, es verdad, porque lo veo, ¿no? De las 10 biopsias que me llegan del hospital de mama, de tumores de mama, 6 biopsias son por inflamación tónica de tuberculosis, probable tuberculosis. Claro, hay 2 de otro tipo de inflamación y lamentablemente hay 2 o 3 que sí son pues, realmente cánceres, ¿no? Que sacamos, pero vean esa proporción, ¿no? O sea que estamos viendo tuberculosis en mayor normal. Imagínense eso. Es lo que estamos viendo ahorita y ganglios también. Y el pulmón limpio, no tiene nada. Para que vean la tuberculosis como está. Claramente todos al programa, porque el gobierno da apoyo a 5 enfermedades, ¿no? Una de ellas es la tuberculosis, la otra enfermedad es el SIDA, que entran al programa de ayuda de medicamentos, ¿no? Pero el otro es la lepra, porque la lepra no se ve. Y el otro enfermedad que era la sífilis, también no se ve. No, últimamente hemos vuelto a ver sífilis, como la paciente mejor no lo digo, voy a quitar ahí. Pero hemos visto de nuevo está incrementándose la sífilis y la gonorrea también, ¿ya? En los hospitales. No es que todo entra en el programa del CIS, entran bastante del CIS. Entonces, ya que se quedó dormido, entonces mejor ya paramos. Vamos a continuar la siguiente semana. Quiero ver el tema de la práctica.